8:20 iniciamos el mundo del trading, primera mesa aquí en Negocios Televisión, hoy para analizar cuáles son las claves del trading, cómo se está moviendo, cómo se puede hacer negocio y también para intentar darles en este momento clave cuáles son las oportunidades de negocio y dónde están, qué acciones. Joaquín Robles, XTV, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros a estas horas, a primera hora, abriendo además este día del trading. Enseguida entramos con detalles y está con Joaquín Robles Alberto Iturralde, analista independiente, que viene a darnos también luz. Intentaremos. Muy buenos días. No sé si la luz es un buen ejemplo por lo que escasea ya, ¿no? Sí, es Sobre cierto. todo después de ver lo de China. Bueno, intentaremos que nos salga cara la luz. Joaquín, momento importante del trading. ¿En qué situación estamos? Y sobre todo, cómo la tecnología está cambiando la facilidad para que el inversor final pueda acercarse a buenas herramientas, buena tecnología que permita un trading más fácil para el inversor final. Bueno, yo creo que estamos en un momento de mercado muy bueno, llevamos así prácticamente la última década y después, ¿no?, de la fuerte crisis sanitaria, ¿no?, que hubo durante el año pasado, pues hemos visto un fuerte respaldo, ¿no?, tanto de gobiernos y bancos centrales, que lo que han favorecido es la tendencia alcista que llevamos viendo pues prácticamente el último año y medio y que ha devuelto a las principales referencias a máximos históricos. Ahí sí que los inversores han tenido muy buenas oportunidades. ¿Y cómo está ayudando la tecnología? De muchas maneras, pero vamos, es espectacular, ¿no?, lo que hemos visto en la última década con el desarrollo de plataformas que antes eran impensables, ¿no?, que se pudieran ofrecer a los clientes minoristas, y luego también con el ahorro de costes. Por ejemplo, nosotros desde XTV ya desde el año pasado decidimos eliminar, ¿no?, las comisiones tanto en acciones como ETFs hasta 100.000 euros mensuales, y eso es algo que la tecnología, ¿no?, ha permitido y que bueno, hace que los inversores pues tengan mayores opciones de tener éxito. ¿Cómo vuestra plataforma y esa formación, esa cultura financiera puede ayudar al inversor final también? Bueno, de muchas maneras, ¿no? Al final hoy estamos en el día del trading. El trading es bueno, una metodología de inversión quizá más basada en el corto plazo, pero no es la única, ¿no? Se puede invertir también a medio plazo, más a largo plazo, depende un poco de lo que persiga, ¿no?, el inversor, y también del tiempo que tenga para dedicar, ¿no?, a esto de las inversiones. Al final nosotros lo que tratamos es de proporcionar mucha formación, ¿no?, a través de nuestro canal, por ejemplo, de YouTube, de XTV España, a través de nuestra plataforma de XStation, y un poco pues centrada en diferentes perfiles, ¿no? El que quiera hacer trading, a lo mejor pues más temas de análisis técnico, más metido en el intradía, o el que a lo mejor quiere más a medio plazo pues valorar, ¿no?, los entornos macroeconómicos o ver cómo se valoran también, ¿no?, distintas empresas, y a partir de ahí pues ofrecer todas las posibilidades, ¿no?, que tiene para que pueda aprovechar poco a poco y en función también del tiempo que vaya a destinar pues lo que más le interese. Alberto, ¿en qué momento nos encontramos en el trading? Tú que has visto también toda esa transición, ¿no?, desde el teletexto, en el que se veía la cotización, ¿no?, céntimo a céntimo, céntimo a céntimo, y teníamos allí a los inversores mirando en detalle, a un momento en el que la sobreinformación también puede ser un problema ahora, ¿no? Lo es, lo es. De hecho, no solamente hay algo muy bueno, que es todo lo que nos ha comentado él sobre cómo se ha ido desarrollando plataformas, accesibilidad al mercado, pero eso tiene una parte negativa, porque llega un momento en el que el especulador, que en el mercado lógicamente vive con muchas más emociones que en cualquier otro tipo de profesión, se ve afectado de manera inmediata por muchos parámetros que van a influir en su decisión. Y lo importante sobre todo es filtrar la parte en la que hay un dato con la parte en la que nosotros nos vemos afectados por el dato. En el teletexto antiguamente tú tenías un listado de valores que iban cada X cambiando, y decías, bueno, hago esto o hago esto otro. Sin embargo, ahora tenemos una inmensa oferta de productos, de formas de especular, de planteamientos. Ahora, antiguamente había que firmar unas boletas para comprar unas acciones, ¿te acuerdas tú de eso, no? Ahora no, ahora das a un botón y ya estás comprado. Luego, eso, a la vez que aumenta las posibilidades de especular, exige mucha más formación a la que él hacía referencia y sobre todo mucho más conocimiento de nuestras emociones a la hora de tomar esas decisiones. De manera que yo creo que de alguna forma, aunque nos parezca que se ha simplificado, en realidad se ha hecho mucho más sofisticado y más difícil a la hora de obtener un beneficio de una manera recurrente. Esa tecnología que comentábamos con Joaquín, ¿está facilitando o está también, como comentas, dificultando la toma de decisión final? Porque al final también toda la información la tienen mucho antes. Es decir, os pongo un ejemplo muy fácil. Es decir, el imperio de los Rothschild nace porque Grouchy, Napoleón, pierde aquella batalla. Entonces Rothschild llega antes a Londres desde Bruselas, va a la bolsa y dice, si es que ya gana Napoleón, y la información llega un día después, y Rothschild monta el imperio. Pues sigue siendo igual.
La diferencia es que ya la información válida no se mueve por los conductos a los que todo el mundo tiene acceso. Es decir, lo que ahora mismo, por ejemplo, desconoce la generalidad de los inversores, más que de los especuladores, es cómo se manipula el mercado. Y cómo hay unos datos previos que nosotros no conocemos y que las compañías van a filtrar al mercado según les interesa. El ejemplo lo teníamos hace una semana. Cuando IAG va a pegar una subida del 10% en contra de la generalidad del mercado, esa mañana, para evitar que nos incorporemos al valor, nos da una noticia negativa. Oye, que tengo que ampliar un ERTE por causas organizativas. Bueno, no desmiento la probabilidad de la ampliación de capital. Es decir, os voy a dar la causa para que no compréis, subir yo, y a la tarde, como Estados Unidos va a decir que flexibiliza la entrada de pasajeros procedentes de viajes de IAG, ahí ya vendo los títulos que no habéis comprado a la mañana y os los voy a vender a vosotros. Os los voy a vender ya tarde, porque vengo subiendo en 2 días un 14 o un 15%. Es decir, que sigue funcionando Rothschild, con la diferencia de que ahora intenta utilizar todo ese entramado para ver si puede engañar al especulador a la hora de realizar movimientos sin ellos o con ellos. ¿Qué importancia tiene la educación financiera, la cultura financiera en todo esto? Toda. Fíjate, tiene una importancia, pero no solamente en cuanto a una cuestión técnica. Yo llevo toda la vida investigando cómo funciona el mercado en el plano técnico. Sin embargo, la clave no está ya solamente en lo técnico, sino en algo tan fundamental como, entraríamos casi en lo moral, es decir, ¿cuál es la razón por la que tú estás aquí? La situación sanitaria a la que hacía referencia Joaquín ha cambiado mucho un parámetro clave, y es: ¿por qué la gente llega al mercado? Claro, llega al mercado porque está en casa metida durante un tiempo, no tiene más cosas que hacer, tiene un dinero que no sabe cómo rentabilizar y va a un mundo súper sofisticado, súper complejo, sin la formación suficiente. Claro, el desplazamiento de los precios, sobre todo con unos tipos de interés tan bajos, genera una sensación de oportunidad, una falsa sensación de oportunidad, que lleva al amateur a intentar competir con profesionales que especulan con un método, que tienen una formación previa tremendamente consolidada y con los que en el tiempo no tienen nada que hacer. Probablemente puedes hacer un X de operaciones muy positivas que encima te va a reforzar la sensación de que es posible, y a partir de ahí vas a entrar en un mundo del que no dominas para nada. Joaquín, en este momento estábamos viendo esta mañana banca, turismo. ¿Dónde hay oportunidades de aquí a final de año para quien tenga presupuestos de 30 a 50.000 euros que quiera invertir? ¿Dónde veis vosotros que pueda haber oportunidades? Esas personas que ahora mismo hay mucho dinero en el bolsillo, que pueda, guardado por el coronavirus, que pueda ver dónde puede buscar opciones. Bueno, nosotros seguimos apostando, ¿no?, por valores cíclicos. Al final es verdad que de cara a final de año no nos extrañaría ver una corrección, quizá del orden del 5 o 10%, un poco más. Hay que tener en cuenta un dato que salía publicado la semana pasada, bueno, que era muy relevante, ¿no?, que era el mayor periodo de la historia en Wall Street sin una corrección superior al 5%. 10 meses llevábamos de subida libre y la semana pasada corrigió un 5,2% el mercado por todo el tema de Evergrande. O sea, eso nos quiere decir de la verticalidad de la subida. Es normal que podamos ver caídas en las próximas semanas, meses, no lo sé, quizá con el inicio del tapering o con el techo fiscal de Estados Unidos, una posible subida de impuestos o cualquier tema impredecible, ¿no?, como este de Evergrande. Ahí sí que veríamos una oportunidad de compra de cara a final de año, pero aún así seguimos apostando por los cíclicos, ¿no?, compañías ligadas al turismo, como bien has dicho, compañías ligadas a las materias primas, también se están comportando muy bien, incluso el inmobiliario, ¿no?, que ahora ha quedado un poco en segundo plano por el tema de Evergrande, pero en Estados Unidos y en Europa está funcionando muy bien. Y a partir de ahí, pues bueno, podemos utilizar todo tipo de vehículos, ¿no? Podemos a lo mejor seleccionar una serie de valores que sí que nos pueden ofrecer un buen comportamiento, o irnos directamente al índice, ¿no?, porque muchas veces parece que tenemos que elegir, ¿no?, entre una acción u otra, pero luego miramos a la última década y hay un activo que ha subido un 370%, un 17% anual, que es el SP500, ¿no? Y parece que estamos siempre pensando en cuándo va a caer y a veces es más fácil pues sumarse a él. De hecho, este año vaya subiendo más de un 18%. Alberto, valores concretos para quien quiera con ese dinerito que tiene guardado. Hay 50.000 millones ahora mismo a las familias, decía el otro día el gobierno, a la espera de no sé de que se lo robe el sistema financiero. Exacto. Seguro. O sea, a la espera de ¿qué hago con esto? Inflación, depósitos. Mira, cuando hablamos de o intentamos dar una referencia a valores concretos, nuestra tendencia es decir, bueno, un sector. No.
en su momento teníamos los semiconductores, que seguramente van a seguir funcionando bien porque mientras siga habiendo esa escasez, las propias empresas que están dentro de ese mundo están aprovechando para subir sin los especuladores dentro. La clave sobre todo es elegir valores de los que no se habla mucho. Y parece una tontería, pero muchos de los valores que os traigo todas las semanas son valores de los que apenas se está hablando. ¿Por qué? Porque las tendencias alcistas siempre se realizan sin los especuladores. Si todos los especuladores hubieran comprado tal o cual valor, alguien se lo debería haber vendido. Y el negocio a partir de ahí, para quien domina el título, es hacerlo caer para sacar a esos especuladores, porque la diferencia de precio a la baja es la que le da el beneficio, no al alza. Con lo cual, yo más que tirar hacia sectores, tiraría siempre hacia valores en los que no hay una especial atención. La clave a la hora de decir, bueno, ¿cuándo el mercado puede dejar de subir? Pues bajo mi criterio es muy sencillo. Sean cuales sean las circunstancias, ahora Joaquín nos nombraba varias, que puedan afectar en el sentimiento del mercado, la clave es exactamente esa. Es decir, cuando ya todos los especuladores dicen algo así como lo que veíamos en el 2007, de no, ya los ciclos económicos no existen. ¿Tú te acuerdas de José Antonio? Decía, no, la teoría del ciclo ya no existe, ya la bolsa no puede caer. Ahí es cuando ya el mercado va vendiendo todos sus títulos, los grandes, los pequeños dicen, que esto no puede caer, joder, pues voy a comprar, porque encima me están dando muy poco dinero por mi dinero, y aquí lo puedo obtener mucho más rápido. Y a partir de ahí es cuando el mercado se gira, independientemente de cuál sea la circunstancia. ¿Nos traes algún valor en la pantalla? Sí. Nos vamos para allá, a ver. ¿Vamos? ¿Nos permites, claro que sí, Joaquín? Y enseguida también los comentamos si quieres. Sí. Si quieres te dejo el lápiz también. Sí, a ver si consigo arreglarme. Vamos a ver. No sé si puedo girarlo. No. A ver, os he traído un valor del mercado español, que es Mapfre. Voy a abrir un poquito la pantalla para que se pueda ver mejor. Ahí está. No sé si me manejo yo bien con esto, ¿eh? No, esto es pintar y ya está. Vale, fijaos, Mapfre tiene aquí, está realizando un movimiento que viene precedido, voy a ampliar el gráfico para que se pueda ver un poquito mejor, y vamos a borrar esa línea, que viene precedido, si os fijáis, ahí, justo este movimiento de aquí. Igual lo que voy a hacer, no sé si va a ser mejor o no, es, bueno, aquí está, este movimiento, vamos aquí. No te has sorprendido, ¿eh? Poco a poco. Este movimiento viene precedido, es un movimiento tremendamente rápido, viene precedido por una caída en la que se genera un cierto miedo, como habéis comentado con la crisis de Evergrande. En el mercado español no hay muchos valores que estén a punto de caramelo, porque hemos tenido una banca especialmente alcista con todo el tema de las vacunas, y ese sentimiento comprador, esa sensación de oportunidad perdida, hace que mucho dinero fluya hacia la banca. Sin embargo, el sector de seguros, que normalmente siempre reacciona después de la banca en el mercado, ahora mismo, en el caso de Mapfre, con el ejemplo de Mapfre, está a puntito de intentar romper esta zona de máximos de aquí. Si abrimos el gráfico, porque esto es muy importante a la hora de especular, es decir, abrirlo con mucha más amplitud, vemos que en esta zona, a ver, ahí le voy a dar, que en esta zona tenemos una resistencia tremenda. ¿Qué es lo que pasa por encima de esta línea? Por encima de esta línea hay una cantidad enorme de especuladores enganchados. Es decir, gente que en su momento, y seguramente con una información tremendamente positiva, decidió comprar y en un momento determinado, fijaos, este movimiento bajista rapidísimo, se quedan enganchados en esa zona. Eso significa, si tenemos en cuenta que toda esta caída es la de la primera crisis del coronavirus, justo la de marzo de 2020, esta es la de octubre, justo antes de las vacunas, nos encontramos con que quien manipula este valor tiene margen para hacerlo rebotar hasta la zona en la que todos están enganchados. ¿Por qué? Porque en el momento en el que llegue a esta zona, quienes van a querer vender son toda la cantidad de inversores especuladores que en su día compraron justo antes de quedarse enganchados. Y eso lo que le implica a quien manipula el valor es que sabe que para rentabilizar todo lo que ha comprado en la parte baja, tiene el margen hasta aquí. Vale, una duda que siempre entendí. ¿Estos inversores de aquí no deberían tener en algún punto de aquí un stop loss? Deberían, pero esa es la diferencia. Es decir, yo hace años que llevo explicando la importancia de abandonar el concepto clásico de inversión y sustituirlo por el de especulación. Pero no porque a mí me encante la especulación, que me encanta, sino porque la necesidad del mercado, la rapidez con la que se desplaza, la velocidad de los parámetros a los que hacía antes referencia Joaquín, obligan a un inversor, a un trader o lo que sea, a ser muy rápido. Eso implica que si tú estás durante años con un movimiento lateral, una gran cantidad de inversores ha entrado y en este espacio de tiempo en el que hay una incertidumbre relativa al coronavirus, no les da tiempo a salir. Se quedan ahí mirando, además es una reacción natural, se quedan diciendo, oye, está cayendo, bueno, a ver si aguanta, y para cuando tú quieres dar cuenta, estás ya aquí abajo. Claro, pero fíjate que estos inversores llevan 1 año y medio, casi 2 ya, con el dinero completamente parado, fuera del mercado. Ese es el problema. Tú cuando decías lo de los 50.000 millones de euros, digo, joder,
eso os lo va a robar el mismo sistema financiero como tengáis el cuidado que no tuvieron estos. Es decir, que ahora mismo quienes están aquí dentro están esperando quietos a vender y quien manipula el valor lo sabe. Significa, dice, bueno, si quiero rentabilizar todo lo que he comprado aquí abajo, sé que tengo hasta aquí. Y puedo subir con libertad hasta esa zona. Porque por encima están todos estos diciendo, bueno, en cuanto llegue a 2.30, no, 2.30 es demasiado, 2.10 ya vendo, o sea, salgo menos mal. Y eso le da al valor le da todo el margen de, si quiere, rebotar. En este caso, en ese momento del 2.10 salgo de la pesadilla. Claro, es que encima no ganas. 2 años sin dormir. Ese es el tema. Es decir, no estás ganando. Y dices, bueno, he estado 2 años aquí metido, pero he rentabilizado. No, o sea, es decir, salgo de la pesadilla. Y eso implica que, de hecho, le va a costar. Pero cuando llega a esta zona, si es que llega y tiene toda la pinta, veremos qué es lo que pasa con ella. Joaquín, el tema de los stop loss, el tema de que estábamos comentando, ¿se está utilizando por parte de los traders más minoristas o es un concepto que utilizamos hace mucho tiempo pero que al final no sirvió para demasiado? Yo creo que todo el mundo tiene conciencia de que debe usarlos, pero luego a la hora de la verdad no los usa, ¿no? Es un poco como comentaba Alberto, ¿no? Que muchas veces dicen, no, en cuanto caiga a este nivel ya vendo, pero en cuanto empieza a caer a ese nivel empiezan con la psicología de vamos a esperar a ver si aguanta, vamos a esperar a ver si aguanta, vamos a esperar a ver si aguanta, y cuando quieres ver ya tienes un 20% abajo. Entonces ya cogen una mentalidad totalmente contraria a lo que querían hacer en un primer momento y lo que hacen ya es aguantar, ¿no? Muchas veces se dice que una operación a largo es una a corto mal hecha. Por supuesto, en la plataforma de XTB se pueden utilizar todo tipo de stop loss para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Desde luego que sí, nosotros lo recomendamos y ya hay encima herramientas mucho más sofisticadas como el trailing stop, ¿no? Que puedes poner un stop loss a lo mejor a 10 puntos por debajo, a 10 céntimos por debajo, y a medida que va subiendo de 10 céntimos en 10 céntimos, ese stop loss dinámico va subiendo también para que, oye, a medida que va subiendo el valor, cuando tenga una corrección, pues ya te lo saque con beneficios. ¿Y algún valor más, Alberto? Sí, tenemos varios. De hecho, fíjate, en el mercado español no hay gran cosa, pero si tenemos un poquito de amplitud a la hora de buscar esos valores, nos encontramos, por ejemplo, el mercado americano. Yo estos meses he venido comentando, vamos a poner el caso opuesto al de Mapfre, y es muy importante en función de algún modo formar o explicar cómo es una ruptura válida en la que el valor te está dando las pautas de que probablemente quiere continuar al alza. ¿Esto es Apple? Esto no, esto es Advanced Auto Parts. No es un valor de los muy conocidos, es muy grande en Estados Unidos, es un mercado de Nueva York, pero es un valor que está realizando un movimiento que indica que probablemente va a continuar al alza durante tiempo. Yo lo comentaba además contigo también, una de las mañanas, este valor porque, fijaos, hay un montón de precios en el mercado americano y en el europeo que han subido una barbaridad y pocos de ellos tienen ahora mismo un punto en el que digas, justo ahora está rompiendo. Si vemos este precio, este valor, vemos que durante años ha tenido una gran tendencia alcista y posteriormente, esto es muy anterior al coronavirus, estamos hablando del año 17, tiene un desplazamiento lateral amplísimo, aquí tenemos la crisis del coronavirus, y una vez que el valor se ha situado por encima de la zona en la que realizaba la mayor parte de sus máximos, comienza ya a subir con mucha más naturalidad. Este es un valor, una situación opuesta a la de Mapfre, es decir, que tú a la hora de saber dónde está todo el mundo colocado, tienes que tener siempre en cuenta un detalle. Cuando un valor rompe una resistencia al alza, lo que ha hecho es comprar todos los títulos de la gente que quería salir de esta zona porque estaba aburrida. Es decir, aquí ha habido durante muchos años gente que le ha pasado algo parecido a lo de Mapfre, es decir, estaban dentro diciendo, bueno, a ver si recupero, a ver si recupero. Y él, cuando ha llegado acá, ha dicho, vale, vais a recuperar, os lo voy a comprar yo. Quien manipula el valor dice, yo os meto dinero, os devuelvo vuestro dinero, pero porque quiero rentabilizar todo lo que os estoy comprando y quiero seguir subiendo. Es decir, estamos dando las dos pautas técnicas más importantes para comprender los conceptos técnicos clásicos de soporte y resistencia. Es muy importante que el especulador, y ahí está la parte de formación clave, sepa por qué un soporte tiene más fuerza, por qué tiene más importancia, qué puede pasar con el precio según reaccione de una forma u otra a ese soporte y cómo debe él actuar en consecuencia. Además, ahí viene un poquito la parte que nos comentaba ahora Joaquín. Si tú sabes en qué consiste un soporte, te olvidas de toda esa diatriba mental de voy a esperar a ver si, voy a esperar a ver si, no, me voy de aquí porque esto tiene pinta de seguir cayendo, o en este caso voy a plantearme la compra porque sí, se puede entretener, como hemos visto que ha sucedido aquí durante un par de meses o 3, pero lo normal se continúe al alza. Lo que pasa es que aquí el inversor puede tener la tentación, sobre todo el español, claro, de querer entrar aquí, ¿no? Cuando el primero en entrar, ¿no? Y el último en irse.
Exacto. Cuando tú tienes un soporte y el soporte durante un tiempo se ha roto a la baja, tienes que aceptar algo que tampoco acepta el especulador, que es decir, bueno, me han engañado, pero, si en un momento determinado vuelve el valor a introducirse durante X tiempo en la zona en la que yo he aplicado el stop, voy a volver a entrar. Es que en la especulación el problema está en saber, esto es como el patinar. Cuando te pones unos patines, lo primero que tienes que aprender es a caer. Porque si te aprendes a caer, tienes menos miedo de darte un tortazo. Entonces, si tú estás preocupado de, no asumo, me duele perder dinero, entonces no te dediques a la bolsa. Porque tú tienes que aceptar que aquí lo más normal es que te engañen y también tienes que aceptar que si ha sido un engaño, tienes que volver a plantearte la entrada. ¿Más valores? Tenemos un montón. Sí. Y así damos más ideas de trading para... Mira, el otro día comentábamos el caso de Eni, que es uno de estos valores del mercado italiano, que está especialmente alcista. A ver si aparece, aquí está. Joaquín, no sé si quieres también aportar o venirte para acá. No, y eso es curioso también, ¿no? Lo que comentabais, que muchas veces los inversores tienen dos tipos de valores que son los que más negocian, ¿no? Y lo hemos visto durante estos últimos 18 meses. Nosotros publicamos, de hecho, los valores más operados por nuestros clientes y en el mercado español son, por un lado, los de mayor capitalización, los BBVA, Telefónica, Repsol, Santander, y luego los que más caen, ¿no? Durante el último año, los dos valores más negociados han sido precisamente IAG y Sabadell, que acumulaban pérdidas de más del 80%, ¿no? Hay esa percepción todavía entre los inversores españoles de que cuanto más cae, más puede recuperar, ¿no? Y más puedo ganar dinero. Alberto, ¿algo más? Es una visión clásica y es muy peligrosa porque esa sensación de que esto está barato con respecto a lo que debería valer, que vosotros conoceréis muy bien. ¿Valor y precio? Ahí está, es decir, solo el necio confunde valor y precio. Bueno, aquí lo que tenemos es un valor italiano, del que os he traído alguna de las mañanas, que es Eni. ¿Qué es lo que pasa con Eni? Eni es un ejemplo además muy típico y muy similar al caso de Mapfre. Os traigo dos, en el mercado europeo, dos muy similares, Mapfre y Eni, porque el mercado europeo tiene una situación muy distinta al americano. El americano ha venido subiendo como un auténtico cohete durante años y ahí tenemos que buscar valores que estén clarísimamente alcistas. Sin embargo, en Europa, que los hay, está también Prismian, que también lo traigo, y hay alguno más. El problema que tenemos es que debemos también saber anticipar cuándo se va a producir una ruptura y con qué implicaciones. Si volvemos a lo que hemos dicho antes de Mapfre, aquí sucede otro tanto de lo mismo. Sabemos que por encima de esta zona, y justo antes del descuelgue a la baja, tenemos una gran cantidad de enganchados encima de un valor de la energía. Durante estos días hemos oído de la energía, sobre todo en España, este es italiano, pero ha estado muy de moda. Y dentro del sector de la energía hay valores como este que han estado mucho más parados que, por ejemplo, pongamos un Repsol. Repsol en España se ha dirigido con fuerza a máximos, va a estar durante un tiempo ahí en modo lateral dándonos buenas noticias, pero este no ha sido el caso. Ha estado tremendamente a la baja, tremendamente débil comparado con los demás, y ahora normal, voy a ver si consigo borrar esto, porque, a ver, es ahí. Muy bien, porque ahora si ampliamos el gráfico, vais a ver cómo este valor realiza el mismo gesto que hemos visto antes en de otro sector, que es Mapfre. Fijaos, hemos hablado antes de la trampa, de la trampa alcista que había generado Mapfre, además lo hemos citado un poquito de refilón, y aquí se ve. El lunes pasado, justo con la crisis de Evergrande, lo que nos daban como teórica causa de las caídas, se produce un pánico con hueco. El valor tiene un recorte muy rápido, es decir, nos cierra un viernes aquí y nos abre un lunes con una caída enorme, y a partir de entonces lo que tenemos es una recogida de títulos que le vuelve a llevar a zona de máximos. Se genera un sentimiento tremendamente negativo y a partir de ahí dice, bueno, si yo ahora rompo al alza, no se me van a incorporar muchos, porque como en el pasado han tenido un gran sentimiento negativo, hemos funcionado peor durante la crisis del coronavirus, tiene más margen de subida. ¿Y hasta dónde es ese margen de subida? Te voy a volver loco un poquito con los gráficos, pero ese margen de subida es justo la zona en la que hemos explicado que hay gran cantidad de enganchados. Si ponemos, perdona, no. Si tenemos, este sería aquí. Esta zona, desde la que se descuelga con la crisis del coronavirus, es la que le deja a este cuidador un margen de movimiento tremendo, pero nunca muy por encima de todo esto, porque aquí tiene una inmensa cantidad de enganchados. Pues si quieres, vamos otra vez a la mesa. Venga. Y si no, dejamos a Joaquín solo aquí. ¿Cómo ves todo este movimiento y cómo ves sobre todo el tema de la formación? Yo insistiría mucho, Joaquín, en cómo debe formarse, ¿no? y en usar una plataforma como la de XTB también para tener todos esos vídeos de formación, toda esa cantidad de conocimiento, porque entiendo también que gran parte de lo que nos está contando Alberto, o estás enganchado
a Alberto o estás siguiendo, pero necesitas también muchas más fuentes para intentar tener una visión clara desde el propio inversor, desde el pequeño inversor, que le llegan insights por un montón de sitios, ¿no? Desde luego que sí, yo creo que lo más importante de lo que habéis estado hablando es el inversor tiene que tener un objetivo, ¿no? Ya sea que invierta a corto, a medio, a largo plazo, tiene que saber para qué está el mercado, qué objetivo de rentabilidad persigue, cuánto tiempo pretende estar en el valor y cuánto está dispuesto a perder y cuánto está dispuesto a ganar, ¿no? Muchas veces se trabaja con ese ratio de rentabilidad-riesgo de 2:1 en el sentido de que, oye, si gano 2, si pierdo 1, con que acierte la mitad de las veces ya estoy ganando dinero, ¿no? Son ese tipo de conceptos básicos que nosotros tratamos de enseñar a los inversores, oye, para que estén tranquilos, estén seguros y permanezcan en el mercado el mayor tiempo posible, ¿no? Porque muchas veces la falta de formación hace que por las malas operaciones que hagas te lleves una desilusión y seas reacio, ¿no?, a volver a invertir en renta variable, cuando ahora mismo prácticamente es la única alternativa de inversión que tienen los clientes, ¿no? Es el sector inmobiliario y la renta variable, ¿no? Porque lo demás prácticamente está dando rentabilidades que no superan ni de cerca, ¿no?, la inflación. Entonces, bueno, a través de herramientas como la nuestra, como bien decías, de nuestra plataforma XStation, que además es una plataforma muy sencilla de utilizar, muy intuitiva, además ya el 60% de las operaciones se están realizando a través de dispositivos móviles, porque bueno, la gente ya opera, ¿no?, cada vez más desde las tabletas, los móviles, y te da la oportunidad, además de operar, de seguir formándote a través de la plataforma y a través del canal de YouTube, ¿no?, con Pablo Gil, que es el jefe de estrategia, que bueno, va siguiendo un poco los mercados, las oportunidades que hay y sobre todo la forma de interpretarlos, porque en definitiva lo que busca todo el mundo que trata de enseñar en bolsa es que el cliente sea capaz de identificar esas oportunidades. Nos vamos a ver un momentito, quedan 14 minutos para la apertura del mercado de la renta variable europea. Nos vamos a ver con Caser dónde hay que mirar hoy en la agenda. Caser Asesores Financieros le ofrece el resumen de los mercados. Vamos a mirar ese detalle, esos mercados. Está con nosotros Eva Villanueva. Eva, cuéntanos, agenda, ¿dónde miramos hoy en este día tan trader para Negocios Televisión? Pues efectivamente los mercados muy pendientes siempre de estas referencias macroeconómicas y declaraciones que van a vigilar de cerca siempre los inversores. De primeras tenemos ese dato que hemos tenido de GfK, de clima del consumo en Alemania, del 0,3 frente al menos con 1,6 previo, con lo cual es un dato mejor de lo esperado. El mal dato, eso sí, nos llega por parte de China porque Goldman ha rebajado la previsión del PIB en el tercer trimestre hasta el 0%, por debajo del 1,3% que estimaba con anterioridad. Y en cuanto a lo que va a llegar, pues bueno, si miramos aquí en casa tenemos en España la Seguridad Social, que publica nómina de pensiones de septiembre. También el INE publica estadística de hipotecas en julio y estadísticas de turismo de residentes del segundo trimestre del año. Y también, en cuanto a resultados, tenemos a la papelera ENCE. En cuanto a declaraciones, vamos a escuchar al CEO de CaixaBank, a Gonzalo Gortázar, que va a hablar en un evento de inversiones responsables. Atentos a lo que diga en esta cuenta atrás para que a partir del 1 de octubre la banca europea pueda repartir dividendos. Y también en previsiones, mirando ya a Estados Unidos, hoy balanza comercial, ventas minoristas, inventarios de crudo y datos de vivienda. También, por cierto, Christine Lagarde, que va a hablar, la presidenta del Banco Central Europeo, en ese foro del Banco Central de Sintra, que como siempre arranca esta tarde a las 2 de la tarde y se prolongará hasta mañana. Caser Asesores Financieros le ha ofrecido el resumen de los mercados. Joaquín, ¿hasta qué punto inflación y, por ejemplo, este viernes, el tema del techo de gasto en Estados Unidos va a afectar al inversor y debe tenerlo en la agenda? Yo creo que, vamos, desde luego que es muy importante y lo que va a generar es volatilidad y quizás, como comentaba al principio, una excusa, ¿no?, para recoger beneficios y para provocar una caída del mercado. Es verdad que la inflación va a ser un problema, pero esto es algo que ya deberíamos de saber. Hay otra estadística, ¿no?, que salía publicada la semana pasada, que es espectacular. El 20% de los dólares en circulación actualmente fueron impresos durante el año pasado. Es una auténtica barbaridad, es un aumento de masa monetaria sin precedentes y obviamente va a generar inflación. Lo estamos viendo ahora, seguramente no sea transitoria. Estamos viendo cómo afecta a las materias primas y al cliente minorista en todos los aspectos de su vida. Entonces, seguramente eso provoque que la Reserva Federal ya vaya a empezar a reducir estímulos, prácticamente lo anuncie en noviembre, diciembre, empiece en enero a ritmo de 15.000 millones y eso puede generar algo de caídas en los mercados. Nosotros, a corto plazo, lo interpretamos como una oportunidad. Alberto, inflación, techo de gasto, ¿estás de acuerdo con Joaquín que puede servir de excusa? Sí,
La inflación realmente, si echamos un vistazo a la historia, vemos que ha sido relevante. Es decir, llega un momento en el que por una sobreemisión de moneda o unas circunstancias de bonanza artificial generadas, en este caso también de manera monetaria, en el tiempo el mercado corrige. El problema es cuál es el tiempo. Es decir, el especulador o quien nos sigue al día dice, joder, vale, fenomenal, vamos a caer. ¿Pero qué? ¿Vamos a caer desde 5 o desde 500? Que es lo que él quiere para poder obtener un beneficio. Y normalmente, que ese ha sido el gran problema que han tenido durante estos últimos meses los inversores de toda la vida, oyen esos datos, siguen a Warren Buffett, que Warren Buffett está por encima del bien y del mal, ha dicho, bueno, yo me salgo. Ya, pero es que Warren Buffett se sale, pero tú no tienes por qué salirte, porque la inflación va a generar unos efectos de aquí a 1 año, 2 años vista. Cuando llegue la caída va a ser de gorda bola grande, pero antes tiene que generarse un sentimiento de, no, ya la inflación no influye negativamente en la bolsa, los ciclos ya no existen, es decir, que el especulador debe haber sido ya engañado por el propio fenómeno económico. Y ahí sí, ahí tenemos un topetazo tremendo, pero quien está siguiendo el mercado ahora al día no debe tener en cuenta ese factor como factor decisivo en el día a día. ¿Crees, por lo tanto, que nos queda 1 año o 2 de subidas? Por lo que te estoy entendiendo, ¿o te estoy entendiendo yo mal? No sé cuánto tiempo va a tardar el sistema financiero en convencernos de que hay que comprar cualquier cosa. Es decir, ese será el tiempo. Sean 3 meses, 6 meses, lo que sea. Cuando ya nos hayan convencido a todos, cuando venga aquí y te diga, José Antonio, vamos a comprar todo. Eso significará que probablemente ya nos han engañado a todos y el mercado está a punto de caer. Es decir, que hay que esperar a las señales. Hay que observar con distancia, con mucha prudencia, en el sentido de decir, bueno, estoy oyendo estos mensajes, ¿hasta qué punto todo lo que yo estoy oyendo me debo integrar con ello? ¿Vale? ¿Qué es lo que tendemos a hacer? Con la información tendemos a integrarnos, ¿no? De repente, Evergrande tiene un problema, como ese día el mercado ha caído, hombre, por Dios, todo esto se debe a lo de Evergrande. No nos tenemos que integrar con los demás. Lo que tenemos es que observar desde una cierta distancia y cuando ya vemos que el mercado comienza, porque además lo hace con mucha picardía, llega un día en el que el mercado tiene una caída muy fuerte y estamos todos mirando a la nieve. Yo me acuerdo en el año 2018, cuando iban a caer los bancos con mucha fuerza, que estaba el mercado cayendo un 3-4% y en los periódicos financieros decían «Nevada sobre Madrid». Y dices, pero bueno, vamos a ver, ¿cómo puede ser que la banca esté cayendo tanto y tú estés preocupado del tiempo atmosférico? Bueno, pues eso es lo que suele suceder cuando nos viene una caída muy fuerte. Joaquín, ¿tiempo para los inversores? Yo creo que todavía tienen tiempo para disfrutar de este mercado alcista, es un poco lo que veníamos diciendo. Es verdad que de cara a final de año sí que seguimos viendo el mercado con mucho optimismo y respecto al año que viene seguramente también, ¿no? Vamos a tener obviamente volatilidades, los beneficios de las empresas este año han sido de media del 45%, el año que viene ya se pronostican del 8 al 9%, obviamente van a caer. Luego puede generar volatilidad la retirada de estímulos, pero bueno, hay que tener en cuenta una cosa, es retirada de estímulos progresiva, o sea, se está comprando en Estados Unidos 120.000 millones, en Europa 80.000, se va a ir retirando poco a poco y los vencimientos se van a ir recomprando, por lo que va a seguir habiendo mucho dinero en el sistema, los tipos van a seguir a cero y eso seguramente siga apoyando, ¿no?, los mercados de renta variable. Obviamente a lo mejor no con las subidas que hemos experimentado este último año y medio, pero sí con unas rentabilidades mucho superiores a lo que nos ofrece la renta fija. Tenemos un evento enseguida de XTB clave para el inversor también, ¿no? Clave para el inversor y un poco como veníamos diciendo antes, ¿no?, ligado a la formación. Van a ser 6 gestoras que nos den un valor, ¿no?, de los que están invertidos en sus fondos y un poco una tesis de inversión. Va a ser muy interesante el próximo 13 de noviembre porque vamos a ver de la mano de los profesionales por qué eligen ese valor y qué metodología de análisis utilizan, ¿no?, para decantarse por ese valor y utilizarlo en sus fondos. Joaquín Robles, Sales Manager de XTB, Albertito Realde, analista independiente, gracias a los dos por abrir esta primera mesa del mundo del trading con XTB. Buen día y buena especulación. Ahora le empezaremos a dar.